Oye, Jerry, fíjate que me estaba yo preocupando. Ya, yo también al principio dije, donde vaya a ser, nos mata, que nos echemos a ver, una capela un capelazo de 2 horas y media, Jerry. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto traje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, pero fíjate que un poco nostálgico. Un poco nostálgico y un poco desgastado. El año llega a su fin, pero también ya estamos en la antesala, Jerry, de cerrar esta segunda o tercera. Esta tercera temporada. Ya estamos a Jerry. unos cuantos capítulos. Así es. Lo cual es un poco bueno también porque se nos está acabando el material. Ya se está acabando el parque. De todo. Sí, ya se está acabando. Entonces esto pues nos da un respiro a ver si salen algunas cosas nuevas. Que analicemos qué van proponiendo las bandas porque ya estamos empezando a rascar cosas. Sí. Oye, Jerry, y fíjate que lo platicamos tú y yo hace rato en backstage. Uh-huh. Que también pues un poquito el objetivo tuyo y mío de hacer estos... Ya se me está arrancando. ¿Qué estás poniendo, Jerry? Estás asustando. Que un poco el objetivo también de este proyecto, de este canal, es pues dar lo mejor a aquellos que están suscritos. Siempre vienen cuestiones que hay que mejorar, que hay que renovar. Y qué bueno que nos vamos ya hacia el final de la tercera temporada. Porque bueno, vamos a tomar decisiones en este canal importante, pero lo importante, claro, Jerry, es que los suscriptores estén a gusto y que nos sigan viendo, ¿no? Y que también hagan las propuestas, porque igual ellos mismos nos pueden dar la respuesta de por dónde quieren que vayamos, ¿no? Dicen, es que la verdad ya se están ciclando por este lado, mejor hagan esto, mejor hagan lo otro. Y también esas propuestas son válidas. Jerry, renovarse o morir. Exactamente. Y nosotros aquí en Rock and Beer tenemos muy claro eso, pero Jerry... que no decaiga el ánimo, porque vamos a cerrar el año muy fuerte con esta tercera temporada. Y Jerry, pues otra vez me traes una sorpresita de las Seiko. Esta vez, para este miércoles de Lovites, decidí hacer oídos sordos de las recomendaciones de los seguidores, que seguramente nos van a tundir con todo, porque ya hemos cometido el error y el sacrilegio de escoger una canción nosotros. Es que por no usar nuestros links. Sí. Oye, Jerry, fíjate que tuvimos una arena dividida en la pasada, en esta banda con Silky, ¿verdad? Con banda con Silky. Algunos dijeron les gustó y otros dijeron ¿dónde está nuestro miércoles de Lovites? No nos dejen así. Hoy sí regresamos a lo básico. A lo básico. Lovites. Pero no... O sea, no una sugerencia, sino quise echarme un clavado a ver qué había recientemente en Lovites. No encontré nada reciente, al contrario, encontré en su canal un video un poco viejo, pero de una canción que no hemos recoleccionado. Perfecto. Pero me gustó el título. El cual es Liar. Liar, así es. Entonces, bueno. No sabemos cómo nos va a ir. Nadie nos las ha recomendado. No recuerdo haber visto esta canción en las recomendaciones. Y entonces dije, igual y así logramos encontrar la mala de Lovites, porque hemos estado oyendo las que nos recomiendan. Y entonces es puro home run tras home run. Vamos a ver si encontramos la mala. La malona. Así es, la malona. Jerry, vámonos entonces con este miércoles de Lovites. Con esta que encontraste, Liar, Jerry, y pues no se diga más, con las emperatrices. Las emperatrices del metal, mi Jerry. Pues vámonos, listos. Vámonos. Took away my sorrow to feel I was your queen. Yeah.
Oye, Jerry, fíjate que me estaba yo preocupando. Ya, yo también al principio dije, donde vaya a ser, nos mata, que nos echemos una capela un capelazo de 2 horas y media, Jerry. Oye, Gidi, yo, fíjate, yo no lo conocí esta rola. Empieza esta niña a capela y dije, no vaya a ser que por esto no nos las hayan recomendado. Sí, porque es un capelazo como de 5 minutos. Oye, Jerry, pero no. Nos da el metalazo y entramos directo con un estilacho. Un heavy, más bien un hard metal, un hard rock. Hard rock, un metal así bueno, así es. Sonidero. Pero con buenos tintes. Sí. Con buen rockerones, ritmo, ¿no? Exacto, buen ritmo. Y como siempre, a ver, el público japonés sobrio, participativo, ¿no? Pero pues sí le meten buen ritmo. Vamos a ver, Jerry, de qué se trata esta rola, pero arrancó bastante bien, ¿no? Arrancó bien. ¡Vámonos! Espérame, ya se me estaba olvidando los... Oye, Jerry, esos armónicos de atrás, qué padres suenan, porque... Y me están recordando a mí, a ver si a ti también. A ver, iba yo a decir. Una banda muy específica. Ok, ¿la tenemos por acá? Sí. Pero de sobra. De sobra, ok. No, hay una banda... Me suena algo que todavía no le he podido poner. Ajá. Pero hay... Título. Ajá. Pero hay otra banda que también me suena, que es la que es... me recuerda mucho a la música. A ver. La música. Ok. A Volbeat. Esta rola. Ok. O sea, este estilo jarroquero. Ajá, sí. Con estos arreglos de guitarra. Sí. Muy al estilo Volbeat, pero también hay otra banda que no le logras. Que no le logro. Sí, fíjate que estos armónicos a mí, aunque nos regañen, y me vale porque es cierre de temporada, Jerry, ya vamos a aventar todo. El armónico o estas bases rítmicas muy con mucha armonía, muy Maiden, ¿no? Como tú dices, muy jarroquero, pero es una buena rola que, aunque no es tan rápida, tiene buenos pasajes y tiene buen sustento musical, ¿no? Entonces está interesante. Vamos a ver en qué termina, vamos a ver si arranca o se mantiene en este ritmo. Exacto.
De nuevo, una vez más. de nuevo, oye, lo hacen de nuevo. Lo hacen de nuevo. Así es, Oye, lo ahora hacen con. de nuevo. Pero ahora con un solo que. Bueno, creo que alguna canción por ahí ya me había traído esa reminiscencia. Ajá. Pero ahora con muchos toques y mucho estilo de Steve Vai. Sí, muy Steve Vai, muy al Steve muy Vai, feeling, ¿no? Sí. El feeling del solo. Sí. Oye, Jerry, y además, quiero decir que apenas, bueno, tú sabes que fui a ver a Guns N' Roses. Ah, sí. Y los solos de Low Bites, o sea, de los que tienen cierto nivel, son hipnotizantes. Sí. O sea, los solos son, o sea, cuando ves un buen solo limpio, armónico, perfectamente estructurado y además con el espejo, con la otra guitarrista cuando se junta, que ya sabemos que es una práctica recurrente en Low Bites. Sí, se vuelven hipnotizantes. O sea, los ojos se te hipnotizan. Lo mismo pasó en el concierto de Guns en México con Slash. Se echó, durante el concierto de 3 horas, se echó 3 solos, o sea, divididos en las 3 horas, pero uno, Jerry, de blues. Brutal. O sea, todo el mundo babeábamos. ¿Cuánto duró? ¿El solo? Yo creo que se echó como, en el de blues, se echó como unos 9, 10 minutos. Sí, bestial. O sea, bestial, o sea, hipnotizante de ver Slash. Su estilo es bluesero, sus raíces son... Pero no quiero hablar ahorita de Guns. Nos estamos concentrando en Low Bites. ¿Y por qué te hago esto? Porque cuando es un buen solo, como el que interpretan guitarristas que son de alto octanaje, o sea, babeas. O sea, se te caen, diría el licenciado, los se calzones. se te caen los dientes. Sí, no, sí. sí, o sea, brutal. Qué buen solo y qué buena rola. Y antes de que le pongas play, ya sabíamos que iba a dar el arrancón. Sí. Y otra vez viene el ritmo cadencioso. O sea, estos cambios son brutales de Low Bites. Y qué buena interpretación en este escenario, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¡Vámonos! Hasta cuando las quiere hacer fallar. No, Jerry, no vas a hacerlas fallar porque son las Dodgers. Me quise salir por la tangente. Por la tangente. Quisiste hacer una trampa y quise hacer una trampa. Tú saliste entrampado. Exactamente. Sí. O sea, las quise sabotear. Exacto. Y el saboteado salí yo. Sí, o sea, como la papa sin catsup. Exactamente. Y el bandido eres y tú. el bandido soy yo. Y no hay manera, o sea, la voz de Asami. Sí, brutal. Espectacular. Sí, brutal. Haruna en la batería, qué ritmo. O sea, qué buen. Sí. Qué buen ritmo trae esta rola. Yo creo que trae uno de los mejores riffs o más pegajosos que le he oído a Low Bites, esta canción. Aunque es muy repetitivo. Sí, ciertamente, un poquito. pero está pegajoso, está interesante. Sí.
Y la verdad es que está... Sí, está. ¿Sabes Está qué, bueno. Jerry? Quisiste sabotear el canal y quisiste sabotear a los suscriptores con algo que dijiste. Le voy a pegar. Le voy a pegar porque no lo has recomendado. Y no, Jerry. Liar resultó una rola de altísima calidad y una vez se hace patente, bueno, pues el razonamiento de que por qué tiene tanto jale esta banda, pues porque hacen música, la voy a decir así, complicada compleja y complicada, no aburrida, y lo decíamos la vez pasada, con tonalidades, con colores, bajones, aceleran, bajan, o sea, nunca tienen una uniformidad. Y es, Jerry, creo que uno de los grandes aciertos de Low Bites. Muy buena rola. Jerry, te salió el tiro. Me salió por el tiro por la culata, te como salió el dicen tiro por por ahí. la culata. Así es, Jerry. Y me no hay gusta. manera. No hay manera de hacernos fallar, Jerry. Le voy a poner por la sorpresa. Ok. Por la sorpresa y porque fue una prueba y la pasaron. Jerry, pusiste a prueba a Low Bites. Puse a prueba Low Bites. Le voy a dar un 9-1 Ok. a Liar. A Liar. Jerry, yo fíjate que también, porque un poquito me contagiaste en backstage, que querías que el tiro fuera de strike, pero al final fue de home run, y no soy beisbolero. Jerry, yo voy con 9. Me voy con 9 con Low Bites. No han fallado y creo que vamos a cerrar la época de temporada 3. Sí, la temporada 3. Con puro home run. Con puro home run. Y un Así. triplete, dos tripletes por ahí. Sí, unos tripletes por ahí. Hubo ahí uno de foul que se nos fue al público. Acuérdate que casi me destierran de las tierras. Pero ya han salido avantes las Low Bites y nada que reclamarles y nada que pedirles. Bueno, Jerry, sí, pedirles que vengan a México. pero O sea, necesitamos un concierto de Low Bites. Ya le escribiste, no te Ya hicieron les caso. escribí, no me hicieron caso. No me hicieron caso. Porque de veras les hemos estado tratando de localizarla. De hecho, tienes tú el WhatsApp de Asami directo. Ah, sí, Sí, claro, ojalá. Jerry, por favor. No, pero por sus redes hemos tratado Sí, de contactarlas, sí. tanto para crear, a ver si podemos generar una entrevista, o si pudiéramos... Una llamada, Jerry. Sí, pues invitarlas a venir a México. Claro. Pero pues no, realmente no. No ha habido oportunidad. Jerry, reiteramos el deseo de verlas en un venue para ellas solas, ¿no? Sí. Decíamos un Blackberry, un Circo Volador, un Metropolitan, algo que nos haga disfrutar, porque cuando las vimos y las vi, ya sabemos la historia del Titans of Metal, que no lo disfrutamos tanto, pero que no decaiga la emoción por las emperatrices del metal. Jerry, suscribation, por favor. Oye, ya, por favor. Suscribation, por favor, Suscribation. suscríbanse. Sí, ¿No? sí. Bueno, ya ni tanto, porque ya también me llegó un video ayer de YouTube. Ajá. Ustedes no están para saberlo, yo para contar, pero Ok. al parecer ya también los suscriptores ya no cuentan tanto. Ok. Lo que cuenta, lo que toma en cuenta YouTube Son las horas de... son las visualizaciones. Sí, claro. Bueno, que Y nos esas- vean. que nos vean, invítenle a sus amigos. Sí, invítenle- el domingo pongan ayer y a Max. A ver, ¿qué estará diciendo este par de de güeyes locos. ahí? Sí, así. Pero sí suscríbanse, aunque Sí. YouTube ya no le dé tanta importancia, o eso quieren decir. Ok. Pero síganse suscribiendo, síganle dando me gusta, síganle dando like, sigan Hay- compartiendo. Hay que seguir metaleando, Jerry, es lo importante. Comenten Así también, es. el comentar también genera interés. Sí. Entonces, pónganos, díganos qué piensan de habernos ido así por la tangente y buscando sabotear las Low Bites, Pero no pudimos pero sabotearlas. no pudimos. Y Jerry, vamos anunciando lo que decías al principio, el cierre Sí, de la tercera temporada. que se viene. Así es. Próximamente habrá unos 4 o 6 capítulos que estarán pendientes todavía, pero ya nos traes acercamos. parque. No, Traes balas. Los que vamos a grabar ahorita. Ya, exactamente. Esta tanda Exacto, es esta la tanda. que quedará Así es. pendiente. Pero esperemos grabar un video navideño, Jerry, como lo Deseándoles feliz año y feliz Navidad. Exactamente. Pero Jerry, vamos ya prácticamente en el cierre, estamos muy contentos. Sigamos aquí con los miércoles de Low Pónganos Bites. en los comentarios qué nos recomiendan para la temporada 4, qué Exacto. cambios harían, Sí. qué propuestas harían, ¿Qué quieren les ver? gusta, qué no les Sí, gusta, sí. si mejor cambien de estilo, cambien de pónganse máscaras, Jerry, sí.
Diría Timbiriche, quitémonos la máscara. Sí. Hablen de grupos más modernos. Sí, de cocina en microondas. Hagan en vivos. Exacto. Sí. Recetas de la tía Licha. Bueno, ahí tengo el recetario, Jerry, por favor. O sea, ahí tengo. O clases de gramática y de vocabulario con Jerry. Sí. Desenvolvidas. Desenvolvido. Hubo un comentario de España que ¿Cómo decir desenvolvido en vivo y salir avante? Oye, hubo un comentario de España que dijo, casi escupo, ¿sí lo viste? Casi escupo el café. Sí, ¿lo viste o no? No. Oye, hay que contestar. Jerry, pues nos vamos en este cierre de Miércoles de Bytes. Escríbanos las sugerencias. Jerry, suscríbanse. Suscríbanse, pues y vámonos. Y vámonos porque se nos acaba la pila. No solamente la del teléfono, sino también la de... Cuídense, vámonos.